Mi hermana nos menospreció en la cena, diciendo que no éramos dignos de su familia. Hasta que el prometido interrumpió para nombrar a mi esposo su nuevo socio, dejándola sin palabras y a todos sorprendidos. Mi familia siempre fue una red de expectativas rígidas y silencios incómodos. No es que no existiera amor, sino que ese amor estaba enterrado bajo capas de resentimiento, comparaciones constantes y palabras no dichas. Crecí con la sensación de que nunca era suficiente, de que mis esfuerzos se diluían en la sombra de mi hermana mayor, Carla, la favorita indiscutible. Ella era la estrella brillante, la hija que mis padres admiraban y protegían sin cuestionar. Yo, en cambio, era la que tropezaba, la que no cumplía con el molde. Desde pequeña, las reuniones familiares estaban marcadas por esa sutil hostilidad disfrazada de normalidad. Carla tenía un talento especial para hacer que cualquier comentario se sintiera como un ataque velado, y la pasividad de mis padres ante sus palabras solo fortalecía su poder. Años de esta dinámica tóxica dejaron una cicatriz profunda en mí y también, aunque menos visible, en Andrés, mi esposo. Andrés siempre fue un hombre reservado, pero con una integridad y una calma que contrastaban con la tensión constante que se respiraba en cada encuentro familiar. Sin embargo, ni siquiera su paciencia infinita pudo evitar que la toxicidad nos afectara. Me dolía ver cómo él se retraía, cómo intentaba no ser el blanco, y a veces me sentía culpable por arrastrarlo a ese ambiente. El origen de esta dinámica tiene raíces en una mezcla de celos, heridas no sanadas y un sistema de valores familiares rígido que definía el éxito y el valor personal a partir del estatus social, la apariencia y las conexiones externas. Carla, con su prometido, un hombre carismático y con aparentes conexiones, encajaba perfectamente en ese ideal. Andrés y yo, con nuestros proyectos modestos y nuestra forma de vida más sencilla, éramos vistos con desdén. Las conversaciones giraban alrededor de sus logros, mientras las nuestras eran minimizadas o ignoradas. En público la familia mostraba una fachada impecable, pero en privado las críticas caían como dardos envenenados. Se burlaban de nuestras decisiones, de nuestras prioridades, de la manera en que Andrés manejaba su negocio y de cómo yo criaba a nuestros hijos. Lo más doloroso era la indiferencia de mis padres. No era que no quisieran, sino que parecían incapaces de romper con el ciclo de favoritismos y prejuicios. Sus silencios eran cómplices, sus miradas evitaban confrontar la realidad. Me sentía sola, atrapada entre el amor que deseaba y la realidad que me rechazaba. Con el paso de los años, esta tensión fue acumulándose, volviéndose una sombra que oscurecía cualquier momento familiar. Intenté buscar apoyo fuera, pero no había nada como el anhelo de pertenecer a tu propia sangre, de ser aceptada por quienes deberían amarte sin condiciones. Andrés, en su discreción, cargaba un secreto. Sin buscar reconocimiento ni protagonismo, él había sido el inversor anónimo detrás de varios proyectos que fortalecían la empresa del prometido de Carla. Esa realidad era un delicado equilibrio. Andrés creía en apoyar sin fanfarrias, mientras yo sentía la frustración de que nuestra contribución fuera invisibilizada y despreciada. El escenario estaba listo para una explosión. Las tensiones contenidas, las heridas abiertas, los silencios cargados de resentimiento. Sabíamos que cualquier encuentro podía desatar un conflicto, pero también intuíamos que era necesario enfrentar la verdad para dejar de vivir bajo ese peso. La última cena familiar, la noche en que Carla anunció oficialmente su compromiso, fue el momento en que todo se reveló. Nos sentaron en un rincón, lejos del centro de atención, como si quisiéramos pasar desapercibidos, como si no fuéramos dignos de estar a su lado. La atmósfera estaba cargada de desprecio disfrazado de cortesía. Pero esa noche algo cambió. El secreto de Andrés, esa fuerza invisible que había impulsado a la familia de Carla sin que nadie lo supiera, salió a la luz. Y con esa revelación, vino el choque entre la verdad y la máscara familiar, entre el desprecio y la justicia silente. La traición no siempre llega envuelta en grandes gestos, a veces se desliza entre susurros y miradas disfrazadas, hasta que de repente explota con la fuerza de un huracán y arrasa con todo lo que creías firme. Para mí la traición fue una daga silenciosa que clavó mi propia hermana, Carla, en el momento menos esperado, justo cuando pensaba que podíamos mantener un equilibrio precario. La noche de la cena fue el escenario. Después de meses de tensión contenida, ese ambiente estaba cargado de una electricidad invisible que hacía temblar cada palabra no dicha. Carla, con esa sonrisa afilada que solo ella sabe usar, empezó a lanzar sus cuchillos disfrazados de bromas.
Comentarios sobre nuestro nivel, nuestra falta de ambición, la supuesta incompatibilidad de Andrés con su familia y sus negocios. Todo con esa frialdad que me atravesó como un hielo. Lo que dolió no fue solo el ataque, sino que parecía estar dirigida no solo a mí, sino también a Andrés, como si quisiera lastimarlo, minar su seguridad, poner en duda todo lo que había construido en silencio. Y dolió porque lo hacía frente a todos, con la complicidad silenciosa de quienes preferían mirar para otro lado. Sentí que me rompían por dentro. La rabia y el dolor me golpearon con fuerza, pero también una incredulidad profunda. ¿Cómo podía mi propia hermana decir esas cosas? Después de años de intentar mantener cierta paz, de callar para no herir, de soportar sin quejarme. Pero la verdadera puñalada fue cuando, sin darme tiempo a reaccionar, comenzó a insinuar que Andrés no estaba a la altura, que no era parte de su mundo, que no merecía siquiera estar en la misma mesa. Como si todo nuestro amor, nuestro esfuerzo y nuestra historia valieran menos que su prejuicio. El aire se volvió denso. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban, y la vergüenza empezó a nacer de esa humillación pública. Me sentí expuesta, vulnerable, como si me hubieran arrancado la piel. Quería gritar, defendernos, pero la voz se me atascaba en la garganta. Lo peor fue ver la indiferencia de otros familiares. Nadie dijo nada, nadie nos apoyó. El silencio era un muro que nos aislaba. Era como si nosotros fuéramos los intrusos, los que no pertenecíamos a esa familia que en realidad parecía pertenecer solo a Carla y su círculo. Pero entonces, en medio de ese caos emocional, ocurrió algo inesperado. Andrés, que hasta ese momento había permanecido tranquilo, decidió hablar. Y no solo hablar, sino revelar la verdad que Carla había ignorado y menospreciado. Que él había sido el inversor anónimo detrás de todos los proyectos que habían impulsado la empresa de su prometido. Que sin su apoyo muchos de esos logros no existirían. El silencio que siguió fue absoluto. Carla quedó paralizada, sin palabras, su rostro pasó de la arrogancia a la incredulidad y finalmente a una rabia contenida. El aire se llenó de tensión, de un peso que parecía a punto de estallar. Yo en ese instante sentí una mezcla de alivio y triunfo silencioso, pero también de tristeza profunda. Porque esa verdad, que debería haber sido un puente para sanar, solo sirvió para evidenciar cuánto habíamos sido ignorados, cuánto daño se había causado con prejuicios y desdén. La traición de mi hermana no fue solo hacia mí o hacia Andrés. Fue una traición a la confianza, a la familia que pretendía ser, a la oportunidad de construir algo juntos sin que el ego y la envidia lo destruyeran todo. Después de esa noche supe que nada volvería a ser igual. Que la dinámica tóxica había alcanzado un punto de quiebre irreversible. Y aunque el dolor era inmenso, también empezó a abrirse paso una nueva fuerza dentro de mí, una voz que ya no estaba dispuesta a callar. Después de aquella noche en la que Carla humilló a Andrés y a mí frente a todos, y la verdad salió a la luz de la manera más inesperada, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue una revelación repentina ni un acto de heroísmo. Fue más bien un desgaste gradual, una fatiga profunda que había estado incubándose durante años, hasta que se convirtió en un grito silencioso al que ya no pude hacer caso. Pasaron los días y cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena. Las palabras cortantes de mi hermana, la indiferencia de los demás, el peso aplastante de la traición. Me sentía desgarrada entre la lealtad a mi familia y la necesidad urgente de proteger a Andrés y a mí misma. Sentía una mezcla de culpa, tristeza y rabia, un torbellino que amenazaba con consumirme. Me preguntaba constantemente, ¿debía seguir soportando esta toxicidad? ¿Era mi obligación callar y aguantar por el bien de la familia? La respuesta, aunque temida, empezó a clarificarse poco a poco. No. No podía seguir permitiendo que nos pisotearan, que nos hicieran sentir invisibles y menos que nadie en nuestra propia sangre. El dilema era doloroso. Por un lado, estaba el amor familiar, ese vínculo que duele incluso cuando lastima. Por otro estaba mi salud emocional, la estabilidad de mi matrimonio, la paz que Andrés y yo merecíamos construir juntos. ¿Hasta dónde debía llegar el sacrificio? Recordé todas las veces que había ignorado mi propio dolor para no causar conflictos, todas las ocasiones en las que había reprimido mis palabras para evitar hacer un drama. Pero esa estrategia ya no funcionaba. Ya no podía vivir en la sombra de mi hermana ni en el silencio de mis padres. Además, Andrés, a pesar de su calma habitual, me mostraba signos de desgaste.
Su mirada, antes serena, ahora llevaba una sombra de tristeza y cansancio. Yo no quería que el amor que nos unía fuera una víctima más de esa toxicidad. Así que poco a poco empecé a armar mi plan interno. Decidí que era momento de poner límites claros, de decir basta. No era una decisión fácil, ni impulsiva, sino el resultado de muchas noches en vela, de lágrimas solitarias, de conversaciones sinceras con Andrés. Una parte de mí temía las consecuencias, el posible distanciamiento, los reproches, la soledad. Pero otra parte, más fuerte, me impulsaba hacia adelante. Quería recuperar mi dignidad, proteger mi matrimonio y, sobre todo, sanar. Me di cuenta de que no podía seguir sacrificándome por la idea idealizada de una familia que no nos valoraba. Que el amor propio y la salud mental no eran negociables. Que a veces, para crecer, hay que soltar lo que nos lastima. En ese momento sentí un renacer. Como si, después de años de oscuridad, finalmente encendiera una luz que me mostraba el camino hacia la libertad emocional. Y aunque el futuro era incierto, estaba decidida a no regresar a ese lugar tóxico. Mi punto de quiebre no fue un estallido dramático, sino un silencioso acto de valentía. Un compromiso conmigo misma y con Andrés para buscar la paz, incluso si eso significaba alejarme de quienes una vez pensé que serían mi refugio. El día que decidí enfrentar a mi hermana, sentí que una mezcla de miedo y determinación me invadía de pies a cabeza. No era solo una conversación. Era la posibilidad de romper con años de mentiras, resentimientos y silencios que nos habían envenenado a todos. Sabía que no sería fácil, que expondría mi vulnerabilidad y que probablemente tendría que soportar ataques más duros que antes. Pero también sabía que ya no podía seguir en la oscuridad de la sumisión. Me preparé mentalmente durante días. Andrés estuvo a mi lado, dándome fuerza con su presencia silenciosa, recordándome que no estaba sola. Por fin, llegó el momento, la reunión familiar siguiente en un ambiente menos público pero igualmente cargado. Carla estaba allí, radiante como siempre, con esa confianza arrogante que solía apagarme. Pero esta vez no iba a dejar que su sombra me cubriera. Respiré profundo y me acerqué a ella. Necesitamos hablar, le dije con firmeza, intentando que mi voz no temblara. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y desdén, esa expresión que parecía decir, ¿quién te crees que eres? Pero algo en mi mirada la hizo callar. Comencé por lo que más dolía. Le hablé de sus palabras en la cena, de cómo nos había humillado a Andrés y a mí, de la injusticia de sus juicios y de su desprecio. No fue fácil, cada frase pesaba en mi pecho, pero la necesidad de sacar todo eso afuera me dio fuerzas. No tienes derecho a menospreciar a la persona que amo, ni a tratarme como si no valiera nada, le dije mirándola a los ojos. Ella intentó interrumpirme, pero la detuve. Escucha primero. He callado por años e intentado mantener la paz, pero ya no puedo más. Nuestra familia no puede seguir así, con silencios que matan y palabras que destruyen. Luego vino la parte más delicada, la verdad que Andrés había revelado en la cena, pero que muchos parecían olvidar, que él había sido el motor financiero detrás de los proyectos de su prometido. ¿Sabías todo eso, Carla? ¿Sabías que Andrés fue el inversionista anónimo, y aún así decidiste tratarlo como si no fuera nada? El silencio llenó la habitación. Carla bajó la mirada un instante y cuando la levantó, vi un destello de rabia mezclado con vergüenza. Pero no dijo nada. Sentí que había tocado un nervio, un punto débil que la desarmaba, aunque su orgullo le impedía admitirlo. No entiendes lo que es apoyar a alguien sin esperar reconocimiento. Eso es lo que Andrés hizo mientras tú solo pensabas en presumir tus éxitos. Su respuesta fue un ataque velado. Siempre creí que tú y Andrés vivían en un mundo aparte, uno que no nos importa. Pero ya no me importaba. Estaba cansada de su indiferencia, de su arrogancia que solo enmascaraba inseguridades. La conversación escaló, las palabras se volvieron más duras, las heridas más evidentes. Pero también fue la primera vez que sentí que podía hablar con verdad, que podía decir lo que llevaba dentro sin miedo a ser silenciada. Le hablé de cómo su actitud había fracturado la familia, de cómo había sembrado resentimientos donde podría haber habido amor. Le dije que ya no estaba dispuesta a ser parte de ese ciclo tóxico. En ese momento comprendí lo difícil que era para ella escuchar esa verdad. Vi en sus ojos una mezcla de rabia, dolor y quizá, por primera vez, un atisbo de reflexión.
No la vi rendirse ni mucho menos pedir perdón, pero sí un reconocimiento silencioso de que nuestras palabras podían cambiar la dinámica. La verdad, desnuda y cruda, estaba ahí entre nosotros, interrumpiendo años de mentiras y apariencias. Fue una batalla emocional, pero necesaria. Una que abrió un espacio para que pudiéramos decidir si queríamos seguir en esa guerra o intentar algo diferente. Cuando terminé me sentí exhausta pero liberada. Andrés me tomó de la mano, y juntos salimos de esa habitación sabiendo que, aunque el camino sería largo, habíamos dado un paso fundamental. La confrontación había sido un acto de valentía, una declaración de que ya no íbamos a permitir que nos pisotearan más. Después de la confrontación con Carla, supe que era momento de construir un muro invisible pero firme a nuestro alrededor. No podía seguir dejando que sus palabras hirieran, ni que su actitud nos consumiera. Poner límites no fue un acto de egoísmo, sino de supervivencia emocional. Al principio, no fue fácil. Cuando les dije a mis padres que necesitaba espacio, que no podía participar en todas las reuniones familiares donde la toxicidad era la norma, sentí su incomprensión. La familia es lo primero, me dijeron, con esa mezcla de reproche y preocupación que solo quienes no han vivido la misma dinámica pueden tener. Pero esta vez fui clara, mi salud mental y nuestro bienestar también importan. Establecí límites concretos. Decidí no responder a mensajes cargados de críticas disfrazadas, no asistir a eventos donde Carla sería el centro de conflictos, y sobre todo, proteger a Andrés de cualquier ataque. Fue un proceso de ensayo y error. Hubo días en los que la culpa intentó colarse, haciéndome dudar si estaba siendo injusta. Pero cada vez que recordaba el daño que habíamos sufrido, esa voz se hacía más débil. Lo más difícil fue enfrentar la resistencia. Carla no aceptaba perder el control ni que la ignoráramos. Intentaba manipular a familiares para que nos incluyeran o para sembrar rumores que nos pusieran en mal lugar. Pero Andrés y yo nos manteníamos firmes, apoyándonos mutuamente en la defensa de nuestro espacio. Con el tiempo aprendí que poner límites no es cerrar puertas para siempre, sino decidir cuándo y cómo abrirlas. Es decir, no sin miedo, es priorizar nuestro bienestar sin sentir culpa. Y sobre todo, es reconocer que merecemos respeto, sin importar la historia familiar o las expectativas de otros. Sentí que al construir esos límites, comenzaba a reconstruirme a mí misma. Dejé de cargar con el peso de agradar a todos y empecé a escuchar mis propias necesidades. Fue una lección dura, pero necesaria. En ocasiones, poner límites significó aceptar que algunas personas nunca cambiarán, y que el amor no siempre es suficiente para sanar heridas profundas. Pero también significó descubrir que puedo elegir mi familia, la que me respeta, la que me apoya, la que me hace crecer. Hoy, esos límites son el espacio seguro donde crece mi paz, donde Andrés y yo podemos ser nosotros mismos sin miedo. Y aunque la relación con Carla sigue siendo complicada, ya no nos controla ni nos define. Después de haber puesto límites claros, llegó la parte más difícil, decidir qué tipo de relación quería mantener con mi familia, especialmente con Carla. Durante años el sentido del deber y la obligación habían sido cadenas invisibles que me ataban a una dinámica que me consumía. Era la voz interior que me decía que debía anteponer a la familia, que debía aguantar por los demás, que mi rol era ser la pacificadora, la que nunca se queja. Pero aprendí que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino un estado profundo que nace del respeto y el cuidado hacia uno mismo. Y ahí comprendí que aunque quisiera, no podía obligarme a permanecer en un lugar donde no era valorada, donde el amor se condicionaba a silencios y renuncias. Elegir la paz sobre la obligación fue un acto de rebeldía, sí, pero también de amor propio. Fue entender que mi bienestar emocional y el de Andrés tenían que ser la prioridad, aunque eso implicara decepcionar a quienes esperaban que siguiera siendo la misma persona que siempre había sido, callada, complaciente, disponible para soportar el veneno familiar. Al principio sentí culpa. Un peso en el pecho que me recordaba las tradiciones, las reuniones familiares, las fechas importantes que ahora elegía evitar. ¿Seré egoísta?, me preguntaba. Pero poco a poco esa culpa se fue transformando en claridad. Comprendí que el amor no exige sacrificios infinitos, que los lazos familiares no deben ser una prisión emocional. Con Andrés a mi lado, encontré la fuerza para redefinir lo que significaba familia para mí. Ahora valoraba más la calidad que la cantidad de las relaciones.
Prefería unos pocos momentos sinceros y respetuosos a años de soportar menosprecios y falsas apariencias. Esta decisión también me permitió empezar a sanar heridas profundas. Me liberé de la necesidad de buscar aprobación externa y comencé a aceptarme con todas mis imperfecciones, fortalezas y límites. Fue un proceso lento con días de duda, pero con avances firmes. Además, elegí rodearme de personas que me aportaban energía positiva, que respetaban mi espacio y mi voz. Aprendí a decir no sin sentirme culpable, a priorizar mis necesidades emocionales y las de mi matrimonio. Ese cambio hizo que me sintiera más auténtica y en paz conmigo misma. Por supuesto, no fue un camino lineal ni exento de desafíos. Recibí críticas, comentarios hirientes y el inevitable cuestionamiento de quienes no entendían mi decisión. Pero cada vez que sentía que quería retroceder, recordaba por qué había empezado, por la dignidad, por la salud mental, por la necesidad de ser feliz sin condiciones. Hoy elegir la paz sobre la obligación significa que puedo vivir sin miedo a perder a quienes no me valoran. Que puedo construir un futuro donde el amor es libre, no impuesto. Y que aunque no puedo cambiar el pasado, tengo el poder de decidir cómo quiero que sea mi historia de ahora en adelante. Después de haber tomado la difícil decisión de poner distancia y elegir la paz por encima de la obligación, la vida comenzó a mostrarme, poco a poco, las consecuencias de ese cambio. No fueron inmediatas ni siempre fáciles, pero cada paso en ese camino fue una lección de autoconocimiento y crecimiento profundo. Al principio, el silencio de mi familia me golpeó con fuerza. Las llamadas menos frecuentes, las invitaciones que dejaron de llegar, el frío de los mensajes escuetos. Todo eso dolió más de lo que imaginé. Sentí que me castigaban por atreverme a marcar límites, por no ser la hija o hermana dócil que siempre esperaron. Pero aunque el vacío era duro, entendí que a veces el alejamiento es necesario para sanar. Con Andrés, ese silencio se volvió un refugio. En nuestra casa, lejos de las tensiones, aprendimos a escuchar nuestras voces verdaderas. Nos abrimos más, compartimos miedos y sueños, y sobre todo, cultivamos un amor sin condiciones ni expectativas tóxicas. Fue en ese espacio donde pude empezar a reconstruirme, pieza por pieza, sin prisas ni presiones. Lo que más me sorprendió fue descubrir una fuerza interior que desconocía. La capacidad de perdonar sin olvidar, de soltar resentimientos que me ataban al pasado, y de aceptar que no puedo cambiar a los demás, solo a mí misma. Ese proceso de liberación me hizo más consciente de mis límites, pero también de mi capacidad para amar desde la autenticidad. Al mirar atrás, veo claramente cómo la toxicidad familiar había infiltrado mi vida, afectando no solo mi bienestar emocional sino también mi autoestima y mi manera de relacionarme con el mundo. Ahora, ese pasado doloroso se convierte en una herramienta, una advertencia para no caer en patrones que me destruyen. También aprendí a redefinir qué significa familia. No es solo la sangre o las tradiciones impuestas, sino quienes eligen respetarte, apoyarte y crecer contigo. A partir de esa comprensión, fui creando un círculo íntimo con amigos sinceros y con mi esposo, que son mi verdadera red de contención y amor. El proceso no estuvo exento de momentos de duda o nostalgia. Hubo días en que extrañé las reuniones, las voces familiares, esa sensación de pertenencia que parecía inseparable del conflicto. Pero cada vez que el peso del pasado amenazaba con arrastrarme, recordaba que mi prioridad era mi paz y mi salud emocional. Y eso me daba la fuerza para seguir adelante. Con el tiempo empecé a notar cambios en mi manera de comunicarme. Ya no evito los conflictos por miedo o culpa, ahora los enfrento con honestidad y respeto. Aprendí que poner límites no es egoísmo, sino un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Esa nueva forma de relacionarme ha mejorado no solo mi vida familiar, sino también mis amistades y mi trabajo. También descubrí que el crecimiento personal es un camino sin fin. Hay días buenos y malos, avances y retrocesos, pero cada experiencia aporta una lección. La clave está en mantenerse fiel a uno mismo, en no ceder ante la presión ni la manipulación, y en recordar que merecemos respeto y dignidad. Finalmente me doy cuenta de que esta experiencia me ha hecho más fuerte, más consciente y más auténtica. Ya no me dejo definir por el pasado ni por las expectativas ajenas. He encontrado mi voz y mi lugar, y aunque la relación con mi hermana y parte de mi familia sigue siendo complicada, eso ya no me controla ni me define. Hoy puedo compartir mi historia sin miedo ni vergüenza, con la esperanza de que alguien más que atraviese una situación similar encuentre en mis palabras un reflejo y una luz.
Porque sé que aunque la toxicidad familiar puede dejar cicatrices profundas, también es posible renacer, crecer y construir una vida basada en el amor propio y el respeto.